Hola comunidad, mi nombre es Berenice y lo que les voy a contar me sucedió ya hace varios años. Para empezar, yo era una muchacha muy tímida, casi no tenía amigos, yo me dedicaba a estudiar, mientras que las muchachas de mi edad les gustaba andar de fiesta. Pues bien, mi vida no fue la gran cosa. Mi mamá era una señora muy regañona, me trataba muy mal, y no solo a mí, también a mis dos hermanas, que eran mayores que yo. Nuestro padre falleció cuando éramos muy niñas y mi mamá tuvo que ponerse a trabajar para sacarnos adelante a las tres. Y a causa de eso, mi mamá se amargó tanto su vida que cuando llegaba del trabajo, todo su enojo con la vida se lo pagábamos mis hermanas y yo. Nos maltrataba mucho. En una ocasión, nos dijo que ojalá nos muriéramos las tres, que ya estaba harta de nosotras, que todo lo que ganaba era para mantenernos y que a ella se le estaba yendo la vida sin disfrutar nada, pues aunque éramos unas niñas, esas palabras dolieron y dolieron mucho. Se quedó en nuestra mente y corazón. María y Yola soñaban con crecer para irse lejos de nuestra madre. Yo pensaba en crecer y trabajar mucho para pagarme los estudios y ser una persona preparada y tener un buen trabajo para comprarme mi propia casa y vivir sola lejos de mi mamá. Pues pasó el tiempo y mi mamá un día llegó con un hombre a nuestra casa. Ya mis hermanas eran adolescentes. Mi mamá nos dijo, él es Ulises y se va a quedar a vivir con nosotras. Lo respetan y obedecen porque él va a ser el hombre de esta casa. Pues no pudimos hacer nada más que aceptar la decisión de nuestra madre. Empezamos a vivir con ese hombre extraño para nosotras. Mis hermanas decían que era muy incómodo para ellas las miradas de Ulises. Mis hermanas empezaron a sentirse acosadas por Ulises, pero eso a mi mamá no le importaba. Para ella, Ulises volvió a revivirla. Decía que se sentía de nuevo joven y amada. Todo su tiempo se lo dedicaba a su pareja. Si de por sí, antes de que llegara Ulises a su vida, para mi mamá, mis hermanas y yo éramos un estorbo. Mis hermanas empezaron a buscar trabajo para poder irse de la casa y dejar a mi mamá con su pareja. Cuando ellas platicaban que un día se irían de la casa, yo me ponía muy triste, porque yo me quedaría sola a soportar a Ulises y a mi mamá. Pero cuando me veían triste, me decían que no me preocupara, porque me iban a llevar con ellas. Pues pasaron los años y un día mis hermanas ya tenían un empleo y entre las dos rentaron una casita pequeña, lejos de mi mamá. A mí me llevaron con ellas y eso a mi mamá no le importó. Dijo que por fin se iba a librar de nosotras y que ya le tocaba vivir su vida con su pareja. Se quedó muy contenta por deshacerse de nosotras. A mí me dolió mucho porque yo la quería y me hubiera gustado tener una mamá buena y cariñosa. Muchas veces en mis sueños veía a mi mamá cariñosa conmigo y con mis hermanas, pero era eso, sueños, pues mis hermanas y yo nos fuimos lejos a vivir nuestra vida. Mari, apenas de 19 años, y yo la de 16. Yo tenía 14, y a mi mamá no le importó. Ya viviendo solas, mis hermanas trabajando, yo seguí con mis estudios, pidiendo becas y ayudas.
Mis hermanas trabajaban muy duro para poder pagar los gastos y sobrevivir. Pasó el tiempo y con mucho esfuerzo y gracias a mis hermanas terminé mis estudios. Por fin tenía una licenciatura en administración de empresas. Solo faltaba buscar trabajo, pues empecé a buscar oportunidades donde yo me enteraba que se ocupaba una licenciada en administración. Ahí iba yo para llevar mi solicitud. En algunas empresas tenía la suerte de que al menos me hacían la entrevista y en otras ni siquiera eso, pues después de tanto batallar, me dieron la oportunidad en una pequeña empresa, aunque me pagaban muy poco, pero me serviría como experiencia laboral. Ahí estuve por un año, pero yo seguía insistiendo en otras empresas. Yo quería ganar el dinero suficiente para ayudar a mis hermanas y también para poder comprarme una casa que tanto anhelaba desde niña. Aunque fuera chica, esa era mi ilusión. Después de tanto batallar, una empresa importante me contrató y dejé mi primer trabajo. Estaba muy agradecida con los dueños de mi primer empleo, porque me dieron el trabajo sin tener experiencia, pero no me pagaban lo suficiente. Renuncié y me fui a mi nuevo trabajo. Ahí sí tenía un buen sueldo, con todas las prestaciones. Ya ganando bien, les empecé a ayudar a mis hermanas, que por cierto, Mari ya estaba a punto de contraer matrimonio y Yola ya estaba comprometida con su novio. Pues así pasó el tiempo y mis hermanas se casaron. Me quedé sola en la casa que rentábamos. Empecé a guardar dinero, todo lo que podía. Tenía muchas limitaciones porque mi meta era comprar mi casa. Pasó un tiempo y una compañera de mi trabajo empezó a decir que su hermano estaba vendiendo una casa y que estaba muy bonita. Yo le pregunté por el precio y la verdad, me faltaba todavía dinero para completar, pero ella me dijo que iba a hablar con su hermano y que posiblemente llegaríamos a un arreglo y lo que me faltaba se lo podía dar en pagos. Y después de unas semanas fui a ver la casa y me gustó mucho. El hermano de Vero fue muy accesible y me dijo que lo que faltaba se lo podía dar en pagos. Así como me dijo Vero, pues me fui a vivir a mi nueva casa, aunque todavía me faltaba algo de dinero para liquidar, pero ya no era mucho. Me sentía muy a gusto viviendo en esa casa. Ya no pagaba renta, solo los pagos, pero cuando terminara, sería completamente mía esa casa que tanto soñé. Pues después de un año, terminé de pagar. Ya no tenía de qué preocuparme y los fines de semana empecé a salir a pasear. Ya mi dinero me quedaba libre y podía darme lujos de comprar ropa y darme mis gustos. En una salida, se me antojó entrar a comerme un helado en una nevería y como iba sola, pues me puse a mirar mi celular mientras me comía mi helado, cuando de pronto llegó un muchacho y me empezó a hacer plática. Yo le contesté educadamente. Después de un rato, me empezó a dar confianza y ya estábamos platicando, como si nos conociéramos de hace mucho tiempo. Me sorprendí, porque yo no era de platicar con gente que no conocía, pero me sentía a gusto con él. Me dijo que se llamaba Pablo. Después de un buen rato, le dije que ya me iba a regresar a mi casa, y él, muy amable, me ayudó con las bolsas de mis compras y me acompañó hasta mi casa. Cuando llegamos, lo invité a pasar y se pasó. Se sorprendió con la casa.
Me dijo que estaba muy bonita y muy grande. Yo le dije que sí, que estaba demasiado grande y que aún más porque vivía sola. Se quedó unas horas y después se despidió. Pero no fue la única vez que me visitó. Siguió acudiendo a mi casa. A veces me llevaba chocolates, otras veces me llevaba una flor. Y así, poco a poco me enamoré de él. Nos hicimos novios. Con el tiempo conocí a su familia, que solo era su mamá y su hermana. Vivían en una casita muy chiquita y no era de ellos. Estaban rentando. Un día, Pablo me dijo que su mamá quería visitarme en mi casa. Yo le dije que para el siguiente fin de semana la podía recibir, pues ese fin de semana se llegó y les preparé una cena. Cuando la madre y la hermana de Pablo llegaron, se deslumbraron con mi casa. Anduvieron por todos los rincones y todo se les hacía bonito. Yo no pensé nada mal de ellas y después de cenar se fueron. Pablo un día me dijo que se quería casar conmigo, que ya no podía vivir sin mí. Yo estaba muy enamorada de él y le dije que sí me quería casar con él. Los dos estuvimos de acuerdo que solo sería por lo civil y después por lo religioso, pues les conté a mis hermanas y ellas solo dijeron que yo sabía lo que hacía con mi vida, que ella era una mujer independiente. Y me casé con Pablo. Obviamente se fue a vivir a mi casa. Después de un año de vivir juntos, a Pablo le salió a relucir la mamitis. Me dijo que la casa estaba muy grande y que su mamá y su hermana se podían ir a vivir con nosotros, que extrañaba mucho a su mamá y que aparte ya no podían pagar la renta. Pero, por supuesto que no iba a permitir que mi suegra y mi cuñada se fueran a vivir a mi casa. Y le di un rotundo no. Pablo se enojó tanto que dejó de hablarme y se cambió a otra de las recámaras. Yo pensé, no voy a permitir que venga esa señora a quererse adueñar de mi casa que con tanto sacrificio compré. Una cosa era que Pablo, como mi esposo, se hubiera ido a vivir conmigo y otra cosa era la mamá y la hermana. Pero no todo se quedó así, sino que mi suegra me dijo que yo era muy mala con su hijo y con ella, y que un día iba a pagar esa humillación, que su hijo también era dueño de la casa y que tenía todo el derecho por estar casado conmigo, que todo lo mío era también de su hijo. A mí sus palabras me hicieron enojar, y todavía Pablo, con esa actitud de niño berrinchudo, pues pensé, este hombre no me conviene, me está demostrando que como esposo no sirve para nada. Cuando lo conocí, se portó diferente, al igual que doña Clotilde. Aparentó ser una persona buena, pero con el hecho de no dejar que junto con su hija se fueran a vivir a mi casa, sacó su verdadera cara de mustia, de ambiciosa y calculadora. Quería sacar provecho yéndose a mi casa, y por boca de Pablo, mi suegra estaba bien enterada de lo que ganaba. Así que querían vivir una vida cómoda, a mis costillas. Después de analizar todo y de ver que Pablo no era el hombre indicado para formar mi familia, le pedí el divorcio. Quiso pelear la mitad de la casa, pero no pudo. Por fortuna, nos casamos por bienes separados. Se fue como llegó, con una mano adelante y otra atrás. Y la mamá enojada, maldiciendo y amenazándome, que no sabía con quién me había metido y que me iba a arrepentir. Yo la juzgué loca y decidí olvidar todo y vivir mi vida sola. Pero después de unos meses
Empecé a sentirme mal. Empezó un dolor de cabeza insoportable, junto con un dolor en mi vientre. No soportaba esos terribles dolores. Mis hermanas me llevaron al doctor, pero fueron muchos estudios y en todo salía que no tenía nada. Mis hermanas estaban muy preocupadas. No sabían para dónde más llevarme, hasta que alguien les dijo que me llevaran con un curandero. Así que buscaron hasta encontrar uno confiable. Después de varios intentos y de encontrar varios estafadores, por fin, un señor que sí sabía realmente curar brujería, me curó, me quitó esos dolores y describió a la persona que me hizo esa brujería. Todo indicaba que era doña Clotilde, mi ex suegra. Después me enteré que doña Clotilde sufría de dolores insoportables en la cabeza y en su vientre. Por lo menos no fue mortal, y ahí sigue sufriendo por mandar a hacer maldades. Y yo sigo trabajando. Ya llegará el hombre con el cual formaré mi familia. Mientras tanto, viviré tranquila y sola.